Muy bien, pues vamos a nuestro siguiente tema del día de hoy. Vamos a hablar de la esclerosis múltiple. Esta enfermedad provoca lesiones en la médula espinal, el cerebelo y los nervios ópticos. Los síntomas son vértigo, mareo, visión doble, dificultad para deglutir, problemas en la vejiga, rigidez en los músculos, dolor en las articulaciones, hormigueo en las piernas, también hay problemas de postura y para caminar, así como trastornos del lenguaje. Vamos a presentar los datos para que lo anotes en tu libreta de salud y regresamos a platicar con nuestra especialista. Bueno, te presentamos los síntomas, como ya te comentaba, de la esclerosis múltiple, pero vamos a hablar más a detalle con nuestra especialista. ¿Por qué es una enfermedad elevada en costos? ¿Por qué sale tan caro tratar a un paciente con esclerosis múltiple? Y un aspecto que pocas veces se toca y se habla en televisión sobre la sexualidad de los pacientes que son diagnosticados con esclerosis múltiple. Así que agradezco a la doctora Rosa Estela Juárez, es médico internista y presidenta de la Asociación Multidisciplinaria para el Apoyo a la Salud, ACE. Doctora, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Código Salud. Gracias por la invitación. No, al contrario. Yo creo que este aspecto es muy interesante. Vamos a detalle. ¿Cuáles son las causas de la esclerosis múltiple? ¿Por qué finalmente sí es una enfermedad difícil de tratar, difícil de identificar quizá, tan elevada en costos, y el aspecto sexual de los pacientes? Claro que sí, mira, las causas no se conocen como tal. Tiene que existir una predisposición genética y tener un problema ambiental. ¿Pero se puede identificar la predisposición genética o es prácticamente inevitable ese asunto? Hasta el momento no contamos con ese recurso para hacerlo día a día. Desgraciadamente. O sea, desgraciadamente todavía el diagnóstico genético tenemos un retraso pues que sería maravilloso saber cuáles son los genes y qué enfermedades pudiéramos retrasar o prevenir o evitar, ¿no? O aspectos incluso alternos, por ejemplo. En la esclerosis múltiple no hay aspectos alternos. Nada. Desafortunadamente, es directamente orgánico el asunto. Directamente orgánico, y además del factor genético debe de existir un factor ambiental. Ese factor ambiental tiene que ver mucho con la fisiopatología de los virus. Y entonces la mayoría de nosotros estamos expuestos a algunos virus desde la infancia, como son el virus del Epstein-Barr, el citomegalovirus, o el virus del herpes zóster. Y por ahí pudiera venir, exactamente. Y existe la probabilidad, la teoría de que por ahí empieza el problema de la esclerosis múltiple. ¿Y dónde se origina? ¿En qué parte del cuerpo se origina la esclerosis? En el sistema nervioso central. En el sistema nervioso central. Es una enfermedad autoinmune desmielinizante que ataca al sistema nervioso central y entonces empiezan a haber síntomas, como ya lo mencionaste hace rato, de principalmente fatiga, ¿no? La fatiga, bueno, es un síntoma muy inespecífico que lo puede presentar cualquier enfermedad, claro, hasta el no descansar adecuadamente. Exactamente, ¿no? Se puede hasta confundir y cualquiera en algún momento nos podemos sentir fatigados. Así es. Pero, ¿qué nos alerta? Los pacientes pueden llegar a presentar a nivel, por ejemplo, de visión doble, disminución de la agudeza visual o dejan de ver de un solo ojo principalmente. Entonces, estos síntomas alternos que van de la mano, entonces nos pueden encender los focos rojos. Pudiera tratarse de un caso de esclerosis múltiple. Así es. Doctora. Igual, nosotros con la tecnología, si nos puedes ayudar a entender, si puedes explicarnos a lo mejor cómo se presenta la esclerosis múltiple. Mira, vamos a dibujar
una neurona, Ajá. ¿sí? Con su axón. Y entonces la mielina, sí, que es la proteína que cubre el axón, ¿sí? Que es como la colita. Que es la colita, de la neurona. Ajá. Es la que nos ayuda a transmitir el impulso nervioso para que podamos nosotros hacer los movimientos, sentir rápidamente, ¿sí? El problema es de que aquí se empiezan a formar anticuerpos. Entonces, pero en lugar de formarse anticuerpos en contra de algo extraño, resulta que se forman anticuerpos en contra de la mielina. Al revés. Al revés. Nos entonces, empiezan a en atacar. nuestro mismo cuerpo. Por eso es una enfermedad inmunológica. Ya. O es una enfermedad autoinmune. Entonces vamos aquí a dibujar un anticuerpo. Sí, a ver si... entonces empiezan a formar los anticuerpos y lo que sucede es que empieza a haber placas, no sé si ven la diferencia, que al principio se dibujó una raya completamente lineal, recta, ¿no? Y después empiezan a haber placas. ¿Y qué sucede con la neurona? ¿La empieza a alterar? ¿La destruye? Empieza a destruir esta mielina. La mielina de la neurona. La mielina es la que se ve afectada. del axón de la neurona. Ajá. O sea, de la colita, por decirlo así. De la colita, por decirlo así. Y entonces, al no existir una adecuada transmisión de esta actividad eléctrica, ¿sí? Los pacientes empiezan a tener además síntomas, por ejemplo, de disminución de la fuerza muscular, de alteraciones en la sensibilidad, por ejemplo, entumecimiento, adormecimiento. Y ocurren múltiples neuronas, miles de neuronas, en unas cuantas, focalizadas en alguna parte del cerebro. ¿Dónde? Pues es que puede ocurrir en cualquier parte del sistema nervioso. En cualquier parte. En cualquier parte. En cualquier parte. Ese es el tema de la esclerosis múltiple, porque depende de los síntomas, por eso muchas veces se confunde la enfermedad. Sin embargo, pues puede llegar a atacar muchas más axones, porque si el tratamiento no es adecuado, pues obviamente no se para la enfermedad. Y yo me imagino que tristemente, como ocurre con muchas enfermedades en el mundo y en nuestro país, gracias doctora, tristemente cuando un paciente llega al diagnóstico es porque la esclerosis está avanzada, porque se confunde en un principio, porque no se atiende. De hecho, precisamente, qué bueno que pudimos hacer un dibujo para ver cómo se van presentando las placas, porque dependiendo, insisto, de dónde se empieza a presentar estos anticuerpos, se empieza a atacar estas placas, van a ser los síntomas. Entonces, si un paciente te llega con adormecimiento, la mayoría del sistema de salud o de los médicos no creemos o no pensamos en que pueda ser un problema de esclerosis múltiple. Y entonces, en promedio se dice que un paciente puede llegar a tener un diagnóstico hasta los 10 años de que inició el primer síntoma o brote. ¿Puedo platicar un poquito acerca de cómo se clasifica Claro, por supuesto. ¿Cómo es? Bueno, la forma de presentación de la esclerosis múltiple es principalmente brote, recurrencia o primaria progresiva. ¿Qué significa esto? El paciente, cuando inicia con síntomas, puede iniciar con de repente un síntoma, no lo toma en cuenta, ¿verdad? Por ejemplo, una neuritis óptica. El paciente deja de ver de un solo ojo. Entonces, eso es un brote, pero al rato a lo mejor se recupera o no se recupera y va con el médico, no lo diagnostica, lo diagnostica una neuritis óptica y resulta que no piensan en esclerosis múltiple, ¿no? Hay pacientes que inician de forma distinta. Hay pacientes que empiezan con un síntoma leve, por ejemplo, un entumecimiento, un adormecimiento, pero no lo toman en cuenta porque a lo mejor pensaron que se durmieron chuecos o que estaban haciendo ejercicio y tuvieron algo de disminución de la fuerza muscular. Y entonces, esta segunda presentación clínica va dejando también discapacidad. Entonces está el brote recurrente y el primario progresivo, ¿sí? Cuando al cuadro de brote recurrente o remitente se vuelve ya como con síntomas pequeñitos, a ese se le llama secundario progresivo. Entonces, esa es la forma en cómo clínicamente se clasifica la enfermedad.
¿Y a quiénes son las personas que más padecen la esclerosis múltiple? ¿Hay un rango, hay un grupo, hay un sector específico de la población? ¿Son más hombres que mujeres? ¿Le da a los niños, le da a los adultos? La frecuencia principalmente es 3:1 a la mujer. 3:1 a la mujer, entonces el promedio de edad de presentación o de diagnóstico mejor es a los 30 años, entre los 20 y los 40, sí, promedio 30 años. Pues prácticamente en los niños es poco frecuente la enfermedad, sin embargo a partir de la edad de adolescencia se puede empezar a diagnosticar a partir de los 15 años. Si yo tengo ya más de 40 años, ¿ya la libré o No. todavía existe el riesgo? Todavía existe el riesgo. De hecho, puede existir el riesgo hasta los 60 años. ¿Todavía? Todavía. ¿Hay alguna manera, como es una enfermedad, y como ya nos comentabas, doctora, que no existe, digamos, cómo detectarla primero con el tiempo necesario precisamente para comenzar con una terapéutica adecuada? ¿Podemos prevenir? No sabemos si lo podemos padecer, simplemente aparece y ya nos fregamos, como dirían por ahí. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Podemos hacer algo previo a todo esto? No. Nada. En este Alimentación, caso, ejercicio. No. En este caso, más que prevención primaria, aquí lo importante es la prevención secundaria. ¿Cuál sería esta? La prevención secundaria es cuando ya se encuentra la enfermedad y yo puedo hacer algo para detenerla. Ya. En este caso, el tratamiento oportuno y de calidad, ¿verdad?, es el que puede modificar la enfermedad. Y entonces, ¿para qué me sirve un tratamiento oportuno y de calidad? Para que el paciente no tenga discapacidad o pueda retardar la discapacidad. De hecho, se dice que en España un paciente que se diagnostica con esclerosis múltiple ya por default se le debe de diagnosticar un 33% de discapacidad. O sea, una vez que se diagnostica un 33% de discapacidad, si a eso le aumentas que además muchos de nuestros pacientes en México no cuentan con un tratamiento adecuado y oportuno, pues obviamente la discapacidad continúa. Y el tratamiento es, digamos, muy elaborado, muy complejo, por eso es elevado en cuanto a costos, y mediante un buen tratamiento la persona puede hacer su vida regular. Claro, claro, de hecho los pacientes que tienen el tratamiento adecuado, oportuno y evidentemente el que corresponde de primera línea, Ajá. dependiendo de la presentación clínica que comentábamos hace rato, ¿verdad? Ese paciente no deja de estudiar y puede incorporarse a su vida laboral. Normal, vida laboral, sexual. Y hasta sexual, Sí, claro. porque hay mucha, lo comentaba al principio del espacio, que finalmente se habla muy poco de esto. O sea, sí te puede tener una vida de pareja regular sin ningún problema. Esa es la idea, esa es la idea, o sea, prevenir la discapacidad en cualquier tipo, física, cognitiva, ¿no? Física, cognitiva. Por ejemplo, este tipo de pacientes, al no tener un tratamiento adecuado, a los 15 años, la historia natural de la enfermedad es aquella enfermedad en la cual, o es aquel momento en donde no intervenimos. O sea, los médicos no intervenimos para modificar la enfermedad, Claro. o para detener o para curar. Entonces, la historia natural de la enfermedad a los 15 años de la esclerosis múltiple, sí, prácticamente el paciente ya se encuentra en cama o muerto. Y hay que evitar eso, definitivamente. Entonces, eso todavía eleva más el costo del sistema de Claro. salud, porque un paciente se puede enfermar, se puede complicar, úlceras de decúbito, Entonces son más neumonías, medicamentos, infecciones más de dosis, más horas de hospitalización y todo lo que exactamente viene. Y pensemos también en el costo bolsillo de la familia. Claro. Y que esa persona dejó de trabajar y que a lo mejor se alcanzó una pensión o una... Rapidísimo, doctora, para que nos demos una idea. ¿Cuánto cuesta un tratamiento de la esclerosis múltiple? En el Una idea. mundo se dice que está alrededor de $25,000, dependiendo. $25,000. Promedio, dependiendo pues obviamente del medicamento. Hay Tremendo. medicamentos Bueno, doctora, más. pues lo importante es, como ya lo indica la especialista, que pues una enfermedad que desgraciadamente aparece, nos llega. Lo importante aquí es identificar inmediatamente los síntomas para acudir con el especialista, que sería En este caso el neurólogo. el neurólogo. El neurólogo. Primerito que hay que visitar. Ya si nos descarta, qué bueno. Yo lo que le diría ahora sí que al público en general es que tienen que acudir con su médico de confianza, tienen que acudir con su médico familiar, tienen que acudir con su médico general, que puede ser, y ellos tienen la capacidad y están capacitados para detectar, si no la esclerosis múltiple, referir de inmediato al paciente con un neurólogo, ¿verdad? Ujú. Porque a lo mejor pues
la verdad es que si el paciente empieza con un dato de fatiga o un entumecimiento, a lo mejor no es el momento de acudir rápidamente con el neurólogo, ¿sí? Sobre todo en los sistemas de salud públicos que están tan saturados, ¿verdad? Sí, porque pero si acude uno al médico de primera instancia. Exactamente. Muy Pero bien. si este síntoma se repite o ahora sí, o migra, aguas. Muy bien, doctora. Hay que acudir. Muy bien, pues doctora, yo te agradezco muchísimo el que hayas estado aquí con nosotros en Código Salud. Gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Ahí lo tienes. Ya nos vamos. Te presento a continuación la cápsula de mi compañero Abraham Arriola, no todo lo que brilla es ciencia, y después palitos y bolitas. Mi nombre es Mariano Rivá Palacio y nos vemos mañana precisamente en Código Salud.